Deuteronomio 12:7 dice: y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Algunos llaman a los cristianos asesinos de alegría cuando se trata de los límites sagrados, barreras restrictivas, si queréis, que diferentes creyentes podrían poner en su recreo. Pero el mandamiento es alegrarse delante de Dios nuestro Señor. La palabra enseña a comer, a beber o a hacer cualquier otra cosa para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, todos conocen este versículo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay formas de recreo que en sí son pecaminosos, entretenimientos cuya esencia misma deshonra a Dios, cosas que la Biblia califica de pecados. Hay formas de ocio que no son pecado en sí, deporte, ver una película, salir, etc., pero que pueden ser pecaminosas si en lugar de ser hecho para la gloria de Dios y con el reconocimiento de su bendición, se convierten en vías de escape, en refugio para el alma, cuando nos llevan a idolatría en lugar de gratitud. La palabra nos manda a disfrutar de las bendiciones de Dios y glorificarle, y hacerlo con gratitud, disfrutar de sus bendiciones, disfrutar en toda obra de nuestras manos delante de Él con gratitud. Así que en lugar de poner cerrojos legalistas, murallas artificiales, nuestra actitud debería ser alegrarnos con gratitud en el corazón por las bendiciones, por los frutos del trabajo con que Él bendice por todo y en todo. Esto nos lleva a preguntar: ¿debe el esparcimiento del creyente confinarse estrictamente a producciones etiquetadas como cristianas? Curiosamente, el apóstol Pablo, al parecer, habrá escuchado lo que hoy llamaríamos medios audiovisuales, el drama en aquel entonces, el teatro. Hay varias citas de Pablo de los multimedias de su tiempo. Frase de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, porque el linaje suyo somos, es del poeta griego Aratus, que vivía 3 siglos antes de Cristo, o sea, era un pagano. El Espíritu Santo inspiró estas palabras pronunciadas por el apóstol Pablo, es decir, no las inspiró en Aratus, sino cuando Pablo las pronunció, y Lucas escribió, y solo aquella parte que Pablo pronunció, y tal como Pablo la pronunció y Lucas registró. Las palabras, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres de 1 Corintios 15:33. Era un refrán de una pieza de teatro del cómico Melandro. Vamos, era Netflix en aquel entonces. Bueno, nosotros, yo y mi esposa, no tenemos Netflix porque ya nos llega la tele de la compañía de la telecomunicación que tenemos, y Amazon Prime para los envíos gratis, que incluye Prime Video. Pero Tito 1:12 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Epiménides no solo era un filósofo, sino un sacerdote pagano. Por eso Pablo le llama a su propio profeta. O sea, el apóstol estudiaba otras religiones. En otras palabras, dista mucho de la mente del apóstol aquella exigencia legalista que obligaría a todos a deshacerse de sus pantallas. No se percibe en el criterio de Pablo ese ascetismo radical. Al contrario, vemos a un hombre que habitaba su cultura con los ojos bien abiertos y discernimiento despierto. Bueno, y sabemos del apóstol Pablo que leía libros. Por un instante, en 2 Timoteo capítulo 4, estuvimos leyendo esta epístola como parte de la lectura pública en nuestra iglesia recientemente. La terminamos de leer. Pablo, a punto de partir de la tierra, está escribiendo en su segundo encarcelamiento a Timoteo. Muchos le han abandonado, y Timoteo, uno de los pocos que han quedado a su lado, que no han negado identificarse con él y con su ministerio. Y él dice en versículo 13 del último capítulo 4, versículo 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Los libros. Aplicación práctica. Primero, usar medios audiovisuales, no tan solo para recreo, sino para conocer la cultura popular y ser capaces de dar respuestas bíblicas. Me acuerdo del pastor Kevin Swanson, que cuando salió Juegos de Hambre, la película Juegos de Hambre, compró un billete, uno para él, otro para su hija, para ir al cine, e hizo varias páginas de anotaciones.
Algunas ideas me parecieron llamativas: el renacimiento del Imperio Romano con aquellos carros saliendo ante el público, la desensibilización de la sociedad para estar dispuestos a todo, dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Pero segundo, poner líneas rojas en contenido y tiempo. Debemos ser conscientes del daño que los medios pueden hacer sobre nuestra mente. Las cosas malas tienen fuertísima adhesión a la memoria. Un pastor un día predicaba sobre este tema y dijo que hace muchos años vio una película y hasta ahora no puede olvidar lo que aquellos hombres hicieron a aquella mujer. Tercero, no olvidar que nuestra misión es hacer que el Evangelio progrese. El tiempo de estudio de la cultura popular no nos debe robar tiempo de la oración. Es más fácil ver una película que orar con ayuno. Tenemos que vivir para Cristo y su reino. Luego tenemos que mirar o escuchar pensativamente, con consideración: ¿por qué miro? ¿Por qué escucho? ¿Qué me aporta esto? Conozco una congregación donde el estilo de alabanza es bastante dinámico, de esos donde se canta "Pon aceite en mi lámpara, Señor", con un entusiasmo notable. Sin embargo, al compartir un viaje en coche con su pastor hacia un evento ministerial, me sorprendió no escuchar aquellos ritmos latinos, el chaca chaca, sino música clásica. En su hora de ocio, lejos del altar, él prefirió, al menos en aquel instante, una música más compleja. Y claro, el tercer movimiento de una sinfonía de Beethoven o la Badinerie de Bach son de una complejidad arquitectónica asombrosa. Pero una vez un joven me preguntó mi opinión sobre el llamado reggaetón cristiano. A ver, por mucho que le pongas la letra cristiana, ¿no crees que ciertos ritmos operan como un asalto contra el templo del Espíritu Santo, contra nuestro propio cuerpo y cerebro cuando se trata del deterioro cognitivo, de la saturación sensorial y así sucesivamente? A veces vuelvo a mirar el videoclip de Whitney Houston interpretando el himno estadounidense en el Super Bowl del año 91, y era una cumbre magnífica, la magistral combinación de los acordes por una parte y sencillamente Whitney Houston. Es que era Whitney Houston y eso bastaba. O la trilogía de Elvis Presley coronada con el himno de la República, himno que a veces cantamos en la iglesia: Gloria, gloria, aleluya. Había una búsqueda de la excelencia, de lo estético. Hoy, Bad Bunny, ¿qué es esto? Madre mía, cómo cambian los tiempos, cómo se sacrifica la belleza, cómo se sacrifica la dignidad. Os dejo en este punto hacer las cosas pensativamente, buscando el verdadero beneficio y la gloria para el Señor. Y nuevamente, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.